Bien, vamos a hablar de un tema impresionante, muy interesante. A ver si me pueden ayudar encuadrando este libro que tengo aquí en mi mano. Dice: La guerra híbrida rusa sobre Occidente. Enseguida vamos a estar hablando de esto, ¿no? Los ataques de Rusia en las democracias del Occidente, el escándalo de Donald Trump. ¿Fue ayudado, no fue ayudado por Rusia para llegar a la presidencia? Estamos con Hugo San Martín, él es politólogo. Bienvenido, Hugo. Bueno, él es politólogo, pero también ha sido político, ha sido ministro, tienes estudios en España, tienes estudios en Costa Rica, es un experto realmente en la política, y por eso va a ser más que interesante hablar contigo de este libro que has escrito tú y te has basado en investigaciones que has hecho. ¿Qué es la guerra híbrida? ¿A qué se refiere el concepto de híbrido? Bueno, primero un gusto, Leonel, estar acá en el canal. El gusto es nuestro. Quise empezar por una contextualización del tema. Sí. Estamos presenciando el advenimiento de un cuarto orden internacional. El primer orden internacional se desarrolla antes de la Segunda Guerra Mundial. Es un orden multipolar donde existían muchos países con mucha fuerza, con muchas potencias, sí. Donde el nacionalismo era el punto fundamental de aquel momento. Un segundo orden internacional se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, con el triunfo de Estados Unidos y de la Unión Soviética en aquella guerra, y estos dos países se dividen el mundo. Se dividen el mundo en lo político, en lo ideológico, en lo económico. Sí. No había país que esté al margen de una de las dos potencias. Luego cae la Unión Soviética. Implosiona la Unión Soviética y solamente queda Estados Unidos como el hegemón a nivel mundial. Sí. Es el momento en que Francis Fukuyama, por ejemplo, nos habla del fin de la historia, con el triunfo del liberalismo en su forma política, con la democracia representativa, con el triunfo del libre mercado en su forma económica. Pero hubieron otros autores también estadounidenses que en su momento refutaron esto, como Samuel Huntington, que decía no, o sea, lo que vamos a ver de ahora en más es el triunfo de otras civilizaciones, es un choque de civilizaciones, un choque de religiones, un choque de culturas. Y eso parece que es lo que hemos visto durante los últimos años y lo que está propiciando el advenimiento de este cuarto orden internacional. Un debilitamiento de los Estados Unidos, pero sí, todavía no sabemos cómo se va a configurar, cuáles van a ser los países que conformen este nuevo orden. Tú dices debilitamiento de Estados Unidos, ¿y podría ser fortalecimiento de esta unión China-Rusa? Estamos presenciando un mundo post-occidental. ¿Esto sí, qué quiere decir? Que antes el mapa mundi nos mostraba el centro Europa, sí, durante 500 años había sido el centro Europa. Nosotros nos referíamos a la lejana China, el lejano Japón, el lejano Oriente. Hoy no es más el lejano Oriente, hoy somos nosotros el lejano Occidente para ellos. El centro de gravedad del mundo se ha movido. El centro de gravedad del mundo está muy lejos de nosotros, está muy lejos de Occidente, y está en China, Asia, Pacífico, en ese conjunto de países donde está Singapur, Malasia y otros países que conforman el estrecho de Malaca, por ejemplo, que es por donde transita el mayor comercio a nivel mundial. 2/3 partes de la población viven ahí, y donde los conflictos políticos, militares y económicos en lo venidero es donde se van a desarrollar. Ha habido una guerra fría en el pasado entre Estados Unidos y Rusia. Ahora tú dices que hay una guerra híbrida. Hay métodos no convencionales de atacar, como por ejemplo los métodos cibernéticos, como por ejemplo las noticias falsas o el fake news, como se conoce popularmente. ¿Qué está haciendo y por qué está haciendo Rusia esto? A ver, China-Rusia pretenden el cambio de este orden mundial. China lo hace de una manera más paulatina, lo hace de una forma comercial. En cambio, Rusia lo hace de una manera mucho más impulsiva, mucho más revolucionaria, mucho más transformadora. China tiene una espera de largos años, su propia cultura los hace así. Ellos pueden esperar todavía décadas para asumir este rol protagónico. Rusia, en cambio, no. Y Rusia intenta establecer un dominio a nivel mundial, una hegemonía a nivel mundial, sobre la base precisamente de estas formas asimétricas de hacer la guerra. Esto quiere decir que Rusia es una potencia nuclear, pero no es comparable militarmente todavía con Estados Unidos. No, por supuesto.
Ni en bases internacionales, ¿no es cierto? Estados Unidos tiene bases por todos lados y Rusia no. Y ni en comercio tampoco, ni ¿no? En comercio o sea, tampoco. En comercio sí China. O sea, sí. China ya ha sobrepasado inclusive a Estados Unidos. China le vende más a Estados Unidos de lo que compra de Estados Unidos, por lo tanto la balanza comercial está totalmente a favor de China, pero en el caso de Rusia no. Y Rusia utiliza mecanismos totalmente diferentes a los que antes conocíamos. La guerra híbrida es una guerra fría, pero a diferencia de la Guerra Fría, que Occidente tenía conciencia de que habían dos potencias nucleares que podían batirse en un determinado momento, hoy en día no tenemos conciencia de que estamos en guerra. Claro. Y estamos en guerra precisamente a través de lo que dices tú, a través de los fake news, a través de redes sociales, de trolls, de bots, que de repente interfieren en las democracias a nivel occidental. No, y el tema de Rusia y Estados Unidos y la elección de Donald Trump tiene unos detalles que son de verdad muy curiosos. Por ejemplo, Trump construyendo o haciéndose aprobar proyectos edilicios en Moscú, ¿no? Como una torre Trump, y en medio de esas aprobaciones edilicias, su campaña presidencial, que al parecer goza de ciertos privilegios rusos, se descubren cadenas de correos electrónicos entre el jefe de campaña de Donald Trump y el gobierno ruso, salta un escándalo mundial. Trump, contra todo pronóstico, le gana a Hillary Clinton las elecciones. Hoy es el presidente de Estados Unidos y hoy sabemos que ha sido ayudado por nada más y nada menos que por Rusia, un enemigo histórico de Estados Unidos. Así es. Porque es un enemigo histórico, digamos, por andar más. Definitivamente. Y para esto ha utilizado todos esos mecanismos, todas esas cosas que la cibernética, el ciberespacio le permiten hoy en día. Y a través de eso no solamente ha interferido en la democracia de los Estados Unidos, ha interferido en el referéndum de Italia contra Matteo Renzi, ha interferido en los correos electrónicos también a nivel de lo que es Alemania, el gobierno alemán, el parlamento alemán. Los catalanes también, ¿no? Ha influido en las elecciones del referéndum catalán, ha influido también de una manera determinante económicamente con el partido de Marine Le Pen en Francia. En fin, es una serie de elementos que configuran que Rusia está detrás de erosionar de manera disruptiva las democracias a nivel de Occidente. Ya, ahora, pero ¿para qué quiere eso? Porque yo te entiendo y te creo que quiere erosionar, porque indudablemente la influencia de Rusia, bueno, creo que es indudable, y aparte ya se logró investigar, ¿no es cierto? Hablamos de lo que tú dices, han salido a la luz correos electrónicos, etcétera. Bueno, pero ¿para qué? ¿Qué quiere? ¿Tener pisada en el comercio de estos países, poder manejar la política global y de eso de alguna forma va a permitir que manejen mejor su comercio, que crezcan económicamente? ¿Qué quieren realmente? Bueno, Rusia primeramente, que es un país que no comparte del todo los principios y valores de nuestra democracia occidental. Sí. Rusia es un país hiperpresidencialista, con un sesgo autoritario muy marcado, y por lo tanto creen ellos que a partir de lo que eran las primaveras árabes, Occidente trató de influir de manera determinante en muchos países, y ellos quisieron curarse en salud, y por lo tanto antes de ser víctimas, según ellos, de lo que Occidente podía hacer, ellos trataron de influir sobre Occidente. Ya. Y de esta forma han entrado precisamente a tratar de incidir en las fracturas sociales existentes. Lo que hicieron en Estados Unidos, tomaron en cuenta apenas 3 estados en los cuales entraron con fuerza a través de Facebook, a través de Twitter. Sí. Tratando de influir y lo lograron de una manera determinada. Sí. Quizás su objetivo no era el lograr que Trump sea presidente, pero sí el generar una mayor fractura social, sí el generar una erosión de las instituciones, una desconfianza de los ciudadanos con el liderazgo político de este país y de los países donde está influyendo. Hay una cosa que no entiendo. Putin tiene una relación, al parecer, buena con Donald Trump. Donald Trump tiene negocios en Rusia, personales en Rusia, ¿no es cierto? Pero por otro lado, Rusia tiene una alianza estratégica con China. Y Trump está luchando contra China, bueno, noticia sabida por todos ustedes, lo que ha hecho en los últimos días con Huawei, ¿no es cierto? Intentando de alguna forma mover la estantería de esta gran empresa china de telecomunicaciones. Responde Huawei. O sea, hay una guerra comercial fuerte entre Estados Unidos y China, pero por otro lado hay una suerte de alianza entre Rusia y Donald Trump. ¿Cómo se explica eso? Porque el aliado número 1 de Rusia es China. A ver, para ir primero al tema chino. Sí.
Había un pensador griego que era Tucídides, y hoy se habla mucho de la trampa de Tucídides, y Tucídides decía que cuando hay una potencia que está emergiendo y una potencia que se está debilitando, es el caso de Estados Unidos y es el caso de China, esto generalmente termina y se resuelve con una guerra. La Universidad de Harvard hizo un estudio de 16 casos similares y vio que en 4 de esos casos no se llegó a la guerra. Y seguramente vamos a estar nosotros en ese 25%. No creo que se dé una guerra China-Estados Unidos, pero lo que no se va a poder evitar son las fricciones. Y esas fricciones tienen que ver con el tema comercial, con el tema de tomar el dominio del 5G. El país que tome el dominio del 5G tiene asegurada la hegemonía por las próximas décadas, sabiendo lo importante que es. Respecto a la relación chino-rusa, ellos sí eran competidores y compiten permanentemente, pero en el tema de Occidente han encontrado un punto de coincidencia para poder atacar de una manera contundente este nuevo orden internacional. Tratar de ser las potencias que emerjan en este nuevo orden internacional. Y a partir de ello han llegado a alianzas que yo no las considero coyunturales, más bien creo que son bastante fuertes y que en su caso pueden debilitar la seguridad y la estabilidad mundial. Ya Henry Kissinger, el año 1972, decía, Occidente tiene que estar más cerca de China, más cerca de Rusia, de lo que estas dos potencias puedan estar entre ellas. Esa es la única forma de garantizar una estabilidad mundial. Y hoy estamos viendo todo lo contrario. Antes de cerrar la entrevista, Hugo, quiero hablar de Bolivia. Quiero hablar de qué posición ocuparía Bolivia en esta guerra. ¿A quién apoya? ¿A quién le convendría apoyar a Bolivia? ¿No es cierto? Unirse, aliarse, estrechar vínculos con Putin, con este presidente bastante tiránico, ¿no es cierto? Sabemos que hay una fuerte represión a la prensa, a la oposición también, políticos muertos en circunstancias dudosas. ¿O le conviene apoyar a Estados Unidos, otro país que históricamente ha orquestado dictaduras en los gobiernos de Sudamérica, que también ha perjudicado en más de una oportunidad a nuestro país? Qué complicado elegir un aliado en este panorama, ¿no? Bastante complicado, bastante complejo, porque son países que en todo caso están luchando por su situación en el nuevo orden. Y yo creo que va a depender mucho de cuál es la vocación democrática que tengas, cuál es la visión de Estado que puedas tener hacia adelante. Si tu visión es personalista, si tu visión es hiperpresidencialista, naturalmente que vas a estar al lado de Putin. Si tu visión es, por el contrario, la defensa de un Estado de Derecho, la defensa de valores y principios democráticos, el pensar que la democracia no es una obra de un hombre, sino es una obra de leyes, fundamentalmente es el respeto de leyes y no el respeto a un hombre, creo que vas a estar del lado de la democracia occidental, de valores y principios que son compartidos por Occidente, de respetar la Constitución, de respetar eso que en muchos casos no lo hacemos. Pero Hugo, ¿le ha funcionado a Bolivia estar del lado de Estados Unidos históricamente? Para mí me parece que no le funcionó muy bien. No estoy hablando de estar del lado de Estados Unidos, necesariamente. Estoy hablando de estar del lado de la Constitución, de estar del lado de reglas del juego, de respetar principios y valores democráticos, que en todo caso Rusia y otros países que intentan tomar en este momento el nuevo orden no lo hacen. Y son precisamente países que, como Irán, que como Turquía, tienen un fuerte sesgo presidencial, un fuerte sesgo autoritario. Acá está el libro. ¿Dónde lo podemos conseguir, Hugo? Por Amazon, y también está en las principales librerías de la ciudad de La Paz. Me parece que está buenísimo, lo tienen que ir a comprar. Aquí está el libro que ha escrito Hugo. Para hacer la entrevista, recuerden, Hugo es político, es politólogo, tiene estudios en muchos países del mundo. Te agradecemos mucho tu presencia. Eres una persona muy interesante. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Berta, estoy contigo.